Está con nosotros, exministro de Educación, y él ha luchado por años por este sistema meritocrático en nuestro país y tiene obviamente es una voz autorizada para hablar del tema. Profesor Wexler, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches. Y muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos televidentes de todo el Perú y especialmente de la región norte. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Profesor Idel Wexler, a ver, la pregunta general, genérica, así como usted como ha sido ministro, ha sido profesor por muchos años, en fin, o sea, conoce finalmente el sector público desde abajo hasta hasta el máximo peldaño en educación, podemos decirlo. ¿Cómo toma el hecho, en líneas generales, la actitud del gobierno y del Congreso en torno a este concepto amplio de meritocracia? Algo que se quiso imponer y que se estaba logrando imponer en nuestro país, pero que ahora vemos que se está debilitando. ¿Cuál es primero su apreciación en torno a cómo se está manejando esto en el Ejecutivo y en el Legislativo? De desconcierto y molestia total como educador, pero sobre todo porque yo he intervenido en la dación de la Ley General de Educación que sentó la base de la meritocracia y la ley del 2007 que permitía que para acceder a la carrera pública magisterial, tanto en el nombramiento como en el ascenso, como a los cargos directivos y de especialistas, había que postular y después de una evaluación rigurosa poder los que lo merecían ingresar, ascender o asumir un cargo directivo. En una primera parte comenzó bien, luego entre el 2015 y el 2019 la meritocracia se precarizó. Miren ustedes que de 220,000 que se presentaban cada año, solamente ingresaban 8,000. Y el 2019, en la gestión de Flor Pablo, ingresaron 4,500. Pero seguía la meritocracia, débil, flaca, precarizada. Pero en los últimos años, sobre todo el 2022 y 2023, esto se ha recuperado intensamente. 75,000 maestros, después de haber dado una evaluación de conocimientos pedagógicos, habilidades generales y de su especialidad, pasaron los que aprobaron. En la segunda etapa han tenido que dar una clase modelo para ver sus capacidades didácticas, han tenido que presentar su currículo vitae documentado para ver su trayectoria y finalmente han tenido una entrevista para ver su desenvolvimiento personal social. Esos son los que han ingresado. Si antes había el 51% de nombrados, ahora a partir de marzo hay alrededor de 73-75% de nombrados. Pero no han entrado por la puerta falsa, han entrado directamente. Por otro lado, hay 64,000, 65,000 maestros que han ascendido con aumentos de sueldo, también después de una rigurosa evaluación. Y este año va a haber 50,000 plazas para nombramiento y seguirán los ascensos. La carrera de directores se ha fortalecido. Ahora cada 4 años dan una evaluación de desempeño si la prueban. Si la prueban después de la evaluación, podrán continuar en el cargo. Ante este contexto, un Congreso desprestigiado, sin valores, atenta gravemente con la meritocracia al permitir que entre 2,000 y 3,000 maestros
que tuvieron oportunidades para presentar su título antes de la ley y durante la ley presentarse a evaluaciones y sobre todo a una evaluación excepcional y donde de 14.000, más de 14.000, solamente se presentaron 5.000 y aprobaron 450. No es posible que mientras el gran grupo de maestros ingresa por su esfuerzo, por sus méritos, por sus exámenes aprobatorios, haya un grupo de 300 maestros que van a entrar por la puerta falsa gracias al ilustrísimo y desprestigiado Congreso de la República. Sí, señor Wexler, a ver, porque hemos escuchado a los congresistas decir que los que van a reincorporarse son docentes, están contratados, muchos de ellos han estudiado. Hemos escuchado al ministro de Educación, al señor Morgan Quero, decir, bueno, vamos a reincorporar a docentes, ellos son docentes como cualquiera. Pero, perdón, señor Wexler, usted conoce esta realidad desde el inicio, Repítanos, por favor, cuántas oportunidades tuvieron estos docentes y a la cual no aprobaron o no quisieron acceder. 6 oportunidades. 6 oportunidades. La ley de reforma magisterial dice que para ingresar al escalafón magisterial hay que hacerlo por evaluación, por méritos. No es que para ser miembro del escalafón magisterial de la carrera meritocrática basta con ser docente. Hay que presentarse a los concursos de nombramiento. Y estos profesores no han sido evaluados y por lo tanto están entrando por la ventana de manera descarada. Así de clarísimo. Entonces tuvieron oportunidad de hacerlo en 6 oportunidades. En 6 oportunidades para demostrar, pues, qué tan buenos docentes son. Sin embargo, no lo hicieron. Pero ahora, y fueron obviamente separados, mientras los demás se iban preparando y entraron por sus méritos, ¿correcto? Pero ahora... Esto lo auspicia una bancada magisterial que siempre ha estado contra la meritocracia, pero que los estamos venciendo, les estamos ganando la carrera, porque la meritocracia se va a fortalecer. Ya tenemos carrera de directores, un buen número de ascendidos, tenemos carrera de especialistas y los nombramientos se están haciendo en camino al óptimo. Pero ¿cómo se puede permitir, señor Wexler, y usted ha sido ministro de Educación, que, por ejemplo, que esta norma que permite que estos profesores que no aprobaron los exámenes ingresen nuevamente al sistema educativo y que esta ley haya sido promovida, impulsada, presentada como proyecto de ley por 3 congresistas que justamente no aprobaron? Katy Ugarte, Alex Paredes y Paul Gutiérrez. Estos 3 congresistas que promovieron esta ley que nos hace daño a todos los peruanos, pues simplemente ha sido, reitero, promovida por 3 congresistas que han tenido intereses de por medio. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado de catadura moral? Este es un triunfo pírrico. Los amigos televidentes sabrán que un triunfo pírrico es un triunfo que se desvanece, porque se están ganando una opinión desfavorable no solamente del resto del magisterio, que entre públicos y privados llegan más o menos a 700, y en el caso de los públicos están alrededor de los 500. Por otro lado, se están ganando una opinión desfavorable de los padres de familia que constituyen parte central de la comunidad educativa, de los líderes educativos, de los periodistas, de los medios de comunicación. Es esta clase política realmente antiética, es esta clase política realmente absurda la que cree que está ganando puntos, pero lo que está haciéndose
es el harakiri, porque seguramente cuando hayan elecciones no los van a elegir a ninguno de ellos. Hay que recordar muy bien quiénes son y cuáles son sus partidos, pero profesor Wexler, esto podemos verlo desde el Congreso, que tienen intereses y pueden promover leyes, pero ¿cómo evaluar la actitud del gobierno? O sea, ¿cómo evaluar la actitud, por ejemplo, del ministro Morgan Quero? Con la ministra Miriam Ponce y el ministerio en general opinó en contra, sí, se opuso, y por eso la ley no fue promulgada por el Ejecutivo. Hay que ser justos, y por eso el Congreso, por 90 votos, incomprensible, la votó por insistencia. sí. Bueno, ante una situación dada, ya el ministerio poco tiene que hacer, pero espero que esto sea un lunar en la gran avanzada de la meritocracia magisterial que está consolidándose y avanzando a lo óptimo en el Perú, gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa. Pero aunque sea el ministro Morgan Quero debió al menos poner alguna objeción ante esto, pero no, dijo, bueno, ya está dada la ley, hay que recibirlo a estos docentes, son profesores, además nos faltan docentes, entonces hay que aprovechar esto, es más, hay que llamar a otros profesionales también para que nos ayuden, o sea, como que ya pues, o sea, no tenemos nada que hacer, es el Congreso y ellos mandan, ¿así estamos? Yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo con él. Ahora, eso de decir que cualquiera puede ser docente, creo que ha sido una opinión desafortunada. No creo que esa haya sido su intención. En todo caso, si ha sido su intención, no está bien. Un químico, un médico, un odontólogo, no está preparado para ser educador. Alguien dice, Mario Vargas Llosa, de Siglo, grandes historiadores, podrían enseñar así en una escuela multigrado durante un año. Van a saber programar, van a saber dirigir un proceso de enseñanza-aprendizaje, saben evaluar, saben preparar una clase, saben establecer una mediación pedagógica con los alumnos, saben lo que es la retroalimentación y la recuperación, saben lo que son la atención del aspecto socioemocional y el cognitivo e intelectual. No lo saben. Pueden dar una charla, 2 charlas, alumnos de cuarto y quinto de media, eso sí, pero ser maestro no. Es como que si yo le pediría a un maestro que se ponga a sacar muelas cumpliendo la labor de odontólogo, o que un maestro que ha estudiado 5 años se ponga en el plan de abogado o de jurisconsulto. No, pues, eso está mal. Correcto. La licenciatura en educación es un título profesional y una profesión muy compleja, porque trabajas con la formación de seres humanos en su integralidad, y eso requiere sapiencia neurológica, sapiencia de gestión, de pedagogía, de currículo, de evaluación, es muy complejo, y de relación mediática, socioemocional y tutorial. Correcto. Efectivamente. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. Reitero, usted ha sido ministro de Educación. Mire, tenemos un gráfico ahí también para que nos apoyen en ese sentido. En los últimos 16 meses, bueno, en los 16 meses de gestión de la actual presidenta Dina Boluarte, en los 16 meses, vamos 5 ministros de Educación. 5 ministros de Educación. Patricia Correa, Óscar Becerra, Magnet Márquez, Miriam Ponce y el actual Morgan Quero. 5 ministros de Educación en los solo 16 meses del gobierno de Dina Boluarte. Disculpen, pero ni Pedro Castillo.
¿Qué comentario tiene ante esto en particular, profesor Wexler? Esto no está bien. Yo no sé por qué cambiaron a la doctora Miriam Ponce y a la doctora Magné Márquez, que estaban trabajando con todas las dificultades, con esfuerzo y dedicación. Pero esto no ha ocurrido solamente con el gobierno de Dina. Con Vizcarra, con Sagasti y en los gobiernos anteriores también han habido cambios de ministros a cada rato. Yo voy a escribir un artículo que se llama Ministros con mayúscula. El 2000, el ministro de Educación, Marcial Rubio, comenzó de docente y terminó de vicerrector y fue ministro todo el gobierno de transición. Luego, el arquitecto Sota Nadal fue 3 años ministro y fue desde docente, llegó a ser rector y presidente de la NR y recién llegó a ser ministro. Y el ingeniero José Antonio Cham fue casi 5 años ministro, comenzando por docente, jefe de departamento, decano, vicerrector, rector y recién ministro. Pero del 2011 para acá, tú comienzas al revés. Si tienes una escalera, tú comienzas a trabajar el primer escalón, luego subes el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta llegar al 10º. Acá no, acá comienzan por el 9º, por el 8º o por el 10º. Tienen 3 años de graduados como economistas, tienen por ahí un cursito que han dictado en alguna universidad y los nombran ministros. Eso ha ocurrido mayoritariamente. Perfecto. Desde el gobierno de Humala hasta el gobierno de Castillo. Y claro, no todos, con las excepciones adecuadas. Bueno, pues... Estos 3 ministros a los cuales me refiero. Bueno, pues veremos qué ocurre en los... Junto con ellos he trabajado. Hemos comenzado de cero y hemos ido escalonando poco a poco. Aquí en el Perú es al revés. Tu carrera la comienzas como ministro de Educación y terminas como docente o terminas como consultor en una ONG, en los ministerios o en alguna organización de cooperación internacional. Bueno, eso está mal. Eso debe terminar. Efectivamente. Doctor Idel Wexler, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hablar como siempre fuerte y claro y en defensa de la meritocracia. ¿Nos ha costado mucho a los peruanos entender esto? Sí. ¿Lo vamos a defender ahora? Sí. Pese a estas tropelías que se están haciendo en el Congreso por este tipo de personas, como aquellos que han promovido esta ley, quienes siquiera pudieron aprobar, ¿no? Y quieren ahora entrar al sistema. Quiero terminar agradeciéndote y pidiendo que no nos olvidemos del problema de la infraestructura. Pasa abril, mayo y nos olvidamos hasta fin de año. Y ojo, con la tutoría, la violencia y la disciplina escolar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un abrazo fuerte a la distancia, profesor Idel Wexler, y como siempre, pues un gusto conversar con usted. Muy buenas noches.